Vamos a iniciar la clase nada más recordando estos detalles de la clase de ayer, que iniciamos el tema de transporte. Entonces, recordarles que el tema de transporte requiere de un método para buscar la solución óptima. Sin embargo, ese método lo vamos a trabajar hoy precisamente, pero eh, antes de utilizar este método que vamos a utilizar hoy, siempre hay que preparar una solución inicial. Y esa solución inicial se la pasamos al método para que termine de buscar esa solución óptima. De manera iterativa, lo que va a hacer el método es tratar de irse aproximando más o menos como lo que se hace en el método simplex, que va saltando como de vértice en vértice hasta que le llega a la solución óptima. Bueno, de manera similar, el método que vamos a ver, hace algo así. Va a ir de manera iterativa aproximándose cada vez más a la solución inicial. Entonces, hay un proceso que se aplica. Si no se cumplen todas las condiciones para garantizar la optimabilidad, entonces se vuelve a aplicar otra vez el método cuantas veces sea necesario hasta que ya encontremos el humo blanco, ¿verdad? Como dicen, o sea, ya la señal de que indica que ya el problema fue optimizado. Pero entonces, para ganar un poquito de tiempo, porque ayer les comentaba y creo que Rodolfo hizo la pregunta si siempre había que pasarle alguna matriz de estas o digamos, o uno podía, digamos, de pronto, no sé, encontrar otro método con otra matriz. Bueno, casi que el método lo que pide de entrada es que haya una propuesta de solución. Entonces, el método de pronto podría funcionar también si ustedes inventan una solución muy propia aunque no tenga ningún patrón lógico, simplemente completan al azar y que se cumplen las condiciones. Lo que pasa es que la idea es ganar tiempo en el método, porque como son procesos iterativos, entonces ustedes saben, como son de computación, que un código es más eficiente, ¿verdad? Cuanto menos tenga que ejecutarse este, antes digamos, de resolver, ¿verdad? Mientras más tenga usted que estar ejecutando el algoritmo, pues eso consume más recursos a nivel computacional. Bueno, pensemos que los ejemplos que trabajamos en clase de pronto son ejemplos que tienen cierta complejidad, pero no necesariamente es la misma complejidad que podríamos encontrar dependiendo de la empresa. O sea, empresas podrían tener matrices bastante complejas, ¿verdad? Y eso, bueno, hay que resolverlo con ayuda computacional. Entonces la idea es poder tener métodos muy eficientes que minimicen el consumo de ese recurso. Entonces, hay tres métodos que vimos ayer cuya función es preparar esa solución inicial de manera tal que se aproxime bastante a la solución. Y uno era el método de la esquina noroeste, que lo trabajamos ayer, el método de costo mínimo, que también vimos ese caso, y finalmente cerramos la clase viendo el método de aproximación de Vogel. Entonces, cualquiera de estos tres que ustedes decidan utilizar, ya tienen una muy buena base para aplicar el método de encontrar la solución óptima que vamos a estudiar el día de hoy. Sin embargo, lo que la teoría indica es que el método de aproximación de Vogel es un método más eficiente para depurar la solución inicial y estar más cerca de la solución óptima. Entonces, por lo general, las matrices de entrada que provienen de aplicarle un método de Vogel se resuelven más rápido, o sea, con menos iteraciones en el método que vamos a ver hoy, a diferencia de si la matriz de entrada se preparó utilizando los otros dos métodos, o sea, ya sea de la esquina noroeste o el de costo mínimo. Inclusive creo que esquina noroeste tiene una tendencia a ser como la que deja como más trabajo para el final. Entonces también, bueno, ¿cuál sería la discusión acá y qué tendríamos que, en ese caso, pensar, digamos, como estrategia? Pues, ¿cuál de los métodos de estos tres son los que me gustaría iniciar? Pero cualquiera de todos lo va a llevar a buen término. La diferencia es que tal vez podría uno sacrificar un poquito más de trabajo al inicio, utilizando método de Vogel, con la ventaja de que en el siguiente proceso viene la recompensa, porque se va a hacer con menos iteraciones. O también pueden apostarle por el método de la esquina noroeste, que lo pueden sacar más rápido, pero sí de plano se vayan preparando para que en el método que vamos a ver hoy van a tener que hacer mucho más iteraciones. Entonces, como que el trabajo al final de cuentas se traslada para una segunda fase. En el método de Vogel
descongestiona mucho trabajo en la primera fase y hace que la segunda fase sea más rápida. Veamos entonces ese método del que tanto estamos hablando. Entonces, eso era solo como para hacer una introducción de en dónde vamos a arrancar hoy, o sea, en dónde estamos. Y aquí vamos a iniciar ya con la siguiente parte para ver ya el tema completo de transporte. Entonces, vamos a enfocarnos hoy a encontrar esa solución óptima. El método que vamos a utilizar para encontrar esa solución óptima se llama método del cruce del arroyo. Y ¿por qué ese nombre? Bueno, ahorita se van a dar cuenta que el método hace algo así como, por ejemplo, si ustedes van a cruzar un río, ¿verdad? Una quebrada, qué sé yo. Si no quieren mojarse los zapatos o los pies, lo que ustedes harían es como identificar algunas piedras que sobresalgan, ¿verdad? En el donde pasa el agua, y entonces van haciendo como saltos entre las piedras hasta cruzar al otro lado. Entonces, el método que vamos a ver hace algo similar. Va haciendo como una especie de saltos en lo que vamos a llamar un circuito, ¿verdad? Que es como, simula como el arroyo. Y entonces recorremos el circuito haciendo saltos entre diferentes celdas. En este caso, para nosotros, las celdas de la matriz van a representar esas piedras. En algunas celdas van a estar vacías, entonces no hay piedra ahí. Entonces hay que saltarla, ¿verdad? Pero se vale saltar, eso sí, una celda. No se vale que saltar dos celdas vacías a la vez, eso sí. Bueno, ahorita vamos a detallar las restricciones sobre cómo se hacen esos saltos. Veamos aquí algunos términos generales en esta lámina. Entonces, este método es el que vamos a utilizar para la solución óptima en problemas de transporte. El método es un refinamiento para encontrar esa solución óptima, pero de entrada debe recibir una matriz de asignación, la cual podría ser creada usando alguno de los tres métodos que estudiamos previamente, ya sea método de la esquina noroeste, método del costo mínimo o el método de aproximación de Vogel. El método de asignación inicial tiene sus implicaciones. Por ejemplo, si ustedes utilizan método de aproximación de Vogel, eh, requiere más trabajo en esta fase inicial de preparar la matriz de asignación, pero al utilizar el método de cruce del arroyo, hace que converja más rápidamente. Y el método, en cambio, si utilizan el método de la esquina noroeste o el método de costo mínimo, va a ser más rápido en la primera fase. Pero cuando tienen que trabajar ya el método de cruce del arroyo con una matriz que provenga de alguno de estos dos métodos, entonces el proceso de convergencia es más lento. Su nombre deriva del hecho de que cuando queremos atravesar un arroyo, usualmente lo hacemos saltando entre rocas. Bueno, ya eso se los explicamos, grosso modo. Muy bien. Es importante tomar en cuenta que para hacer estos saltos, estas tienen que jugar con estas reglas. No se permite hacer movimientos en diagonal. Entonces, ustedes pueden hacer movimientos solo de izquierda a derecha o hacia arriba y hacia abajo. Nada más. No se vale hacer saltos en diagonal. Y todo circuito debe terminar con signo contrario con respecto a cómo inició. Siempre los circuitos van a ver que inician en positivo. Y la celda antes de volver a llegar al punto inicial, porque el circuito tiene que ser cerrado, tiene que llegar a donde empezó, esa celda tiene que estar en negativo. Se van a dar cuenta que algunas veces el circuito tiene, digamos, una cantidad de piedras, podríamos decirlo así, o celdas impar, y entonces hace que la celda antes de llegar quede del mismo signo. Entonces, hay que hacer un ajuste ahí que ahorita les vamos a explicar. El circuito es cerrado, entonces, para que un circuito esté bien construido, debe terminar en la misma entrada donde inició. Muy bien, con estas tres reglas, entonces vamos a iniciar ya el estudio del método como tal. Pero antes, una lámina adicional para que entendamos todo el contexto del problema como tal. Recuerden que tenemos un problema, ¿verdad? Original. Ese problema genera una matriz original. Genera una matriz original. Esta matriz original, ustedes pueden escoger
si le aplican alguno de estos tres métodos, que es método de esquina noroeste, método de costo mínimo o método de aproximación de Vogel. Una vez que pasan alguno de estos filtros, se genera una nueva matriz. Aquí tengo que cambiarle. Es matriz de asignación. Se genera una matriz de asignación y esta matriz de asignación entra para ser procesada mediante el método del cruce del arroyo. ¿De acuerdo? Y aquí la flecha nos está indicando que este proceso es lineal. Sigue siempre esta secuencia. ¿Alguna duda con el proceso que vamos a seguir? Porque esto es importante, porque luego ustedes van a tener un problema, bueno, y cómo lo vamos a procesar hasta llevar a la solución óptima. Solo hay que seguir estos pasos. Entonces, crean la matriz original, escogen uno de los tres métodos, ¿verdad? Para hacer la primera matriz de asignación, que es como la solución inicial, y esta matriz de asignación, que funge como solución inicial, se procesa con el método de cruce del arroyo para encontrar la solución óptima. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿Sí? el segundo paso es los métodos que vimos ayer. Es correcto. Esto Ok. es método de esquina, este Ujú. main, ¿verdad? Es método de esquina noroeste. Este MCM no es mínimo común múltiplo, ¿verdad? Este es método de costo mínimo. Y el MAV es el método de aproximación de Vogel. Entonces es una forma. Ok. Ujú. Y este MCA, método de cruce del arroyo. Vamos a utilizar estas siglas para no tener que escribir todo el nombre porque es bastante larguito. Creo que igual en la presentación, para que después no se pierdan, por acá, cuando en la primera diapositiva, cuando se mencionaron los métodos, aquí yo les indiqué en paréntesis cómo los íbamos a llamar en adelante, ¿de acuerdo? Por si en algún momento no se acuerdan de cómo era que se llamaba. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces ubiquemos en contexto. Con el problema nuestro, recuerdan ayer que queríamos enviar productos desde tres lugares, de Guadalajara, Monterrey, Villahermosa, y enviarlo a comunidades que estaban en el mismo Guadalajara, en La Paz y en el pueblo de Colonia. Entonces, viendo este esquema que tenemos ahí en pantalla, ¿dónde nos ubicamos en este momento? En este momento estamos acá. Ya tenemos las matrices de asignación, ¿verdad? Aquí me recuerdan, tengo que cambiarle acá. Ya tenemos la matriz de asignación. Es más, tenemos tres matrices de asignación porque el problema, digamos, lo trabajamos ayer aplicando los tres métodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, de una vez les adelanto. Yo sé que ahorita van a tener examen, pero quisiera dejarles un quiz que es corto con esta presentación, pero les vamos a dar un poquito más de tiempo. Vamos a resolver hoy este problema, digamos, buscando la solución óptima, utilizando método cruce del arroyo, lo vamos a resolver con el método de aproximación de Vogel y le vamos a aplicar también el método, digamos, de cruce del arroyo utilizando la matriz que obtuvimos ayer con método de la esquina noroeste. Y ustedes se van a encargar de trabajar en sus casas el caso cuando la matriz de asignación proviene del método de costo mínimo. ¿De acuerdo? Ese va a ser el quiz. Entonces, la estrategia va a ser la misma. Entonces, con estos dos ejemplos que vamos a ver hoy, ya ustedes nada más se guían para que sigan el movimiento y sepan cómo construir los circuitos y cómo hacer las validaciones y demás. La diferencia es que la matriz de entrada va a cambiar. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, puede ser que lo resuelvan en más pasos, menos pasos, o sea, dependiendo. Muy bien. Veamos entonces ya el método como tal. Lo primero es que antes de iniciar con el método el cruce del arroyo, siempre es importante revisar un requisito que tiene que cumplirse. Y esto siempre tiene que cumplirse antes de aplicar el método de cruce del arroyo. Y es que las filas más las columnas menos 1 debe ser igual al número de casillas asignadas. Vamos a trabajar el caso de método de cruce del arroyo con asignación
sea, con matriz de asignación o pasándose pasándole la matriz de asignación que proviene del método de aproximación de Vogel. Esto es lo que significa este título. Entonces acá hacemos la revisión. Tenemos 3 filas y 3 columnas menos 1. Esto nos da 5. Y revisemos las casillas asignadas. Tenemos 1, 2, 3 acá, 4 y 5 casillas asignadas. El resto están en blanco. Digamos, no tienen, las que tienen este slash acá, están en blanco, o sea, no tienen asignación. ¿De acuerdo con esta parte? Profe, una consulta. Dígame. ¿Este requisito es indiferente para todas las matrices o es solo si se inicia con la de Vogel? Con todas hay que revisar esto antes de. Este requisito no es para Vogel. El requisito es para el método del cruce del arroyo, que es el que hay que aplicar. Es más, se me ocurre que debería ponerles, tal vez acá agregarle inclusive verificar requisito, inclusive para que lo tengan siempre presente. O sea, una vez que usted tiene la matriz de asignación, antes de aplicarle este método, debe cumplir el requisito. Entonces, para que lo tengan aquí presente en este método. Ya que no es algo exclusivo de una matriz, digamos, de asignación base, digamos, sino es siempre se aplica. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Ok, seguimos. Ahora sí, vamos a proceder a ubicar las casillas no asignadas. ¿De acuerdo? Entonces, vean, para dar una ubicación, vamos a utilizar las letras que están etiquetando acá, el encabezado, ¿verdad? Y acá las filas también, ¿verdad? Los nombres de las filas. Entonces, revisamos acá. Esta es una celda que no está asignada. Entonces, esta celda es la celda que vamos a llamar donde G se cruza con C. Entonces, esta, GC. No está, digamos, no están así como en fila, ¿verdad? Nada más aquí es como para tenerlas anotadas, ¿verdad? Para que no se hagan de la idea de que esta le pertenece a esta fila. No. Porque de todas maneras podría darse traslapes, digamos, acá hay 2, entonces ¿dónde las pongo? Necesito que me vayan quedando en vertical porque ahora hay que asignarles acá unas medidas, unos cálculos. Entonces, si aquí hay 2 en una fila, entonces tendría que poner una aquí y otra aquí, luego para los cálculos se vuelve menos estético, podría decirse así. Entonces vamos de nuevo, esta celda no asignada, entonces la etiquetamos con GC. Luego tenemos otra celda no asignada aquí. Esta es el cruce de M con LP, que es esta. Esta celda que está aquí es el cruce de V con LP. Entonces es esta. Y la última celda no asignada es el cruce de V con C. Es esta que está aquí. De acuerdo. Ahora pasamos a hacer unos cálculos con estas asignaciones. Muy bien. Entonces vean. Vamos a iniciar con la primera celda que no tiene asignación, ¿verdad? Esta primera celda es esta, la de G con C. Entonces, iniciamos acá siempre en positivo. Y ahora completamos un circuito. ¿De acuerdo? Entonces, vean, el circuito hace que, digamos, yo tendría que ponerle aquí más, entonces le tendría que poner a esta menos. Esta tendría que ponerle más. A esta le tengo que poner menos. Esta no tiene nada, entonces es como me la salto, ¿verdad? O sea, esto sería como una piedra, otra piedra, voy saltando aquí, paso esta piedra y como que hay un vacío y me lo brinco y paso a la siguiente piedra y terminarían más aquí. Y aquí ya cierro el circuito y vuelvo a llegar acá. ¿Cuál es el problema con esta asignación así como la acabo de poner? Si alguien recuerda las restricciones. Que una antes tiene el mismo signo que la que empieza. Es correcto, ese es el problema. Que aquí, digamos, la celda que queda antes de volver a llegar al punto, digamos, de partida, tiene que tener signo contrario. No puede tener este mismo signo. Entonces, ¿qué ocurre?
Ahora, uno podría pensar en otras formas de completar un circuito. De pronto yo digo, bueno, me muevo acá y trato de bajar, pero no, aquí no puedo completar circuitos. ¿Lo ven? Porque tendría que dar, me faltan 2 piedras, ¿a dónde salto? Y alguien podría decir, "Ye, salto aquí y salto acá. Pero ¿cuál sería la violación de hacer esto? De hacer este recorrido así. De que se mueve en diagonal. Exacto, no se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces solo se permiten movimientos hacia arriba, hacia la derecha, a la izquierda o hacia abajo. Entonces aquí habría una violación principalmente pasando de esta celda de 250 acá a esta de acá, porque estaríamos haciendo un movimiento en diagonal. Y eso no lo podemos hacer. Bueno, entonces no hay otro circuito alternativo que podamos escoger. Entonces tenemos que mantenernos con el circuito original, pero nos da el problema del signo antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Déjenme ver si aquí puedo, si borro esto. Pero una consulta, ¿por qué inició en esa celda? Aquí. Porque sí, sí, ¿por qué se elige? Ah, porque esta es la celda vacía que está indicada aquí. Pero se Ah, pudo haber iniciado en otra o siempre es en esa. perdón. No sé si estaba viendo el borrador. Sí lo veía. Ya, aquí. Ajá. Es que yo definí primero aquí digamos, las celdas vacías. Y entonces, para cada celda vacía, debo completarles un circuito. Y el circuito inicia en la celda vacía. Digamos, entonces aquí la celda vacía está acá. O sea, porque lo que va a hacer el circuito es valorar si yo debo a esta celda vacía dejarla vacía o asignarle algo. O sea, porque recuerden que esta solución no es la óptima o puede que no sea la óptima. Entonces, a lo mejor hay que mover algunas cantidades de acá y trasladarlas a otras celdas vacías o inclusive aumentarlas ya llenas, no sé, de manera tal que me dé otra distribución de la mercadería que me baje los costos, ¿verdad? Pero siempre, digamos, la técnica, por ejemplo, cuando estemos en esta y veamos el circuito, ¿dónde inicia el circuito? Tiene que iniciar en la celda vacía de donde cruza M con LP, o sea, acá. Yo aquí tengo que empezar a definir mi circuito. No sé si con eso le contesto, a ver, Sí, claro. Gracias. con gusto. Entonces aquí GC es esta celda vacía que ya la habíamos definido. Y entonces aquí tiene que empezar el circuito. Y entonces el circuito va para acá. Ok, entonces, ¿cómo la regla permite dejar una celda de por medio, digamos, y saltarla, ¿verdad? Porque eso hay que hacerlo también en esta parte. En esta parte hay una celda vacía, pero no interrumpe el circuito, siempre y cuando esta no esté vacía, ¿verdad? Porque entonces yo aquí puedo, como digamos, como que a esta es una piedra, aquí pasa el agua y aquí hay otra piedra, entonces yo puedo saltar de aquí a aquí. Eso lo puedo hacer. Entonces lo que hago es como que esta piedra no la utilizo. O sea, hago como que no existiera. Y entonces de aquí salto a esta. Sí puedo saltarme una celda a la vez. Y estoy haciendo movimientos hacia la izquierda. Entonces no hay ninguna violación ahí a ninguna regla. Entonces vean que ahora pongo una anotación aquí de que la voy a saltar y completo nuevamente mi circuito asignándole un signo. Entonces más, menos, más, esta no aplica, me lo salto y termina en menos. Y ahora ya mi circuito sí cumple todas las condiciones. ¿Estamos claros aquí? Solo se puede saltar una, profe. Solo una, sí. Ujú. Profe, creo que lo que preguntaba Jafet era que por qué empezó con, digamos, de G a C, esa casilla, y por qué no con la segunda. Bueno, creo que era eso. ¿Cuál segunda? ¿Con Hay esta? que hacerlas con todas, profe, ¿o no? Sí, como dice Rodolfo, digamos, ¿Por qué no? me iba más Digamos, que la todo M porque la de primera pila, digamos, ahí a tal la vez L. desde la pila. Vea, no se preocupe. Ok, ya, entonces, retomando su consulta, a ver, voy a adelantarme un poquito. Hay que llegar a esto. Hay que hacerlas todas. O sea, pero lo que no quise saturar, o sea, como para que veamos cómo se calcula cada una por separado. Ahora, si usted empezó por la última, la verdad es que no escuché nada ahí, como que diga que usted tenga que iniciar exactamente así, ¿verdad? Pero bueno, sí debería uno como definir un orden. Por lo general, de ahí inicia la forma que usted las colocó acá.
Pero sí, no dice que tiene que iniciar por la de la primera fila, la segunda. Al menos así no. Al final usted tiene nada más que completar circuitos y luego con estos resultados hay que tomar una decisión. Ahora sí. Sí, 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 listo. claro. Bueno. Segundito porque ya la garganta no me da. Ahí las disculpas. Bueno. La salvada aquí es que puede hacer uno las de Alejandro Fernández, ¿verdad? Que en lugar de tener agua, tiene el tequila ahí para calentar la garganta, ¿verdad? Y nadie lo ve. En la clase, bueno, en la clase también, la verdad, pero posiblemente llegaría el olorcillo ahí y lo Ya, canta. ya se echó al agua, profe. No, no es broma, es broma. El olorcillo y la dificultad para caminar. Para desplazarse, sí, exacto. Rápido se evidencia. Ay, Dios mío, esto quedó grabado, qué pena. Bueno, vamos, sigamos con el salto. ¿Qué hacemos entonces una vez que tenemos definido el circuito? Entonces vamos a poner los pesos acá y los vamos a sumar entre sí. Los que están en negativo los restamos, ¿verdad? Y los que están en positivo, pues, y se agregan a la suma. Entonces aquí tengo 60. Luego el que sigue es este, que tiene un peso de 10. Vean que lo que estoy usando no es la cantidad digamos, de producto, que es este. Estoy usando los costos individuales de cada producto que está aquí. Entonces tenemos 60 menos 10 más 20 menos 30. Eso es lo que pongo acá y hago la suma y esto da 40. Bien, veamos el siguiente circuito. Ahora aquí me posiciono en la celda vacía, que es el cruce de M con LP. Entonces, M con LP es esta celda que está en amarillo. Acá inicio con más. Ahora, ¿qué pasaría si alguien inicia con menos? Creo que no pasa, creo que igual podría servir, creo. Pero bueno, por lo que he visto, digamos, siempre se inicia en positivo. Pero no recuerdo que haya una indicación de que diga que haya que o forzosamente iniciar en positivo. Pero por cualquier cosa, mejor sigamos iniciando en positivo para no, mientras averiguamos si existe algún cambio que se pueda dar ahí. Entonces asignamos siempre la celda original en positivo y aquí el circuito puede seguir esta ruta hacia acá hasta devolverse. Entonces salto acá, salto acá, salto acá a esta roca y luego termino acá. Eso yo creo que los signos están mal. Aquí se los tengo que cambiar. Ven que este debería ser menos, este debería ser más y este es menos. Tenemos que terminar con un menos antes acá de llegar acá, al punto de partida. Ahora, ¿alguien ve algún otro circuito que se pueda hacer? Porque, digamos, se podría hacer como en otra dirección también. Pero resulta que, digamos, si se vienen hacia la derecha, ok, saltamos acá, luego aquí no pueden. Tendrían que saltar acá. Y aquí haría un cruce, digamos, un movimiento en diagonal. Entonces, se violaría una de las restricciones. Entonces, no nos sirve. Entonces, ya el que sirve es solamente este. Y ahora sí, veamos el balance general. Entonces, acá tenemos 50 menos 30 más 10 menos 20. Estos sí están bien los signos acá. Y esta suma da 10. Ahorita les cambio el signo acá. Vamos con el que sigue. Buscamos la celda de V con LP, que es esta que está aquí en amarillo. Y vamos a iniciar en positivo. Ahora sí. Vamos a ver. Entonces acá pasamos a formar el circuito. Entonces esta tengo que saltarla porque está vacía. Y puedo saltar de aquí a aquí. No hay problema. ¿Ok? Esta sería la siguiente. Entonces vean que pasa lo mismo que en el caso anterior. Digamos, este sería menos. Este sería más. Luego aquí sería menos y este sería más. Y volvemos a tener el problema de que la celda antes de llegar acá tiene el mismo signo. Entonces aplicamos la misma estrategia que la primera vez.
Es decir, hay que buscar una celda ahí apropiada para saltar. Y entonces vamos a sacrificar esta que está aquí. Porque así no habría problema. Puedo saltar aquí, de aquí brinco acá y de esta puedo saltarme esa, llego acá y ya completo el circuito. Ahora, hacer un circuito por acá, digamos, en esta posición, no, pues no, como que no se puede tampoco, ¿verdad? Porque aquí no hay nada y si me brinco a esta de 250 aquí, estaría haciendo un movimiento aquí en diagonal. Entonces no sirve. Tampoco sirve hacerlo en la otra dirección, como para acá. ¿Por qué? Porque puedo saltar a 250, pero luego esta no se puede. Tendría que saltar aquí y haría un movimiento diagonal. Entonces tampoco serviría. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es mantener este circuito que funcionó, pero vamos a saltar esta celda de acá para que nos quede de signo contrario a la celda antes de completar el circuito. Voy a borrar. Profe, Sí, pero ahí no saltó, hizo 2 saltos. ¿dónde? ¿Cómo es la ruta que sigue, perdón? Desde el del cuadro que está en amarillo hacia arriba, salta una vez. Aquí una. Ajá, y no es que solo se puede saltar una vez. No, O omitir una, no sé cómo decirlo. se puede saltar una celda. Ah, ok. Lo puede hacer las veces que quiera. O sea, yo lo que no puedo es como, esta matriz de todas maneras como que no me lo permite porque es de 3. Pero piense que la matriz sea así como de 4, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer esto. Ah, ok, ok. Una a la vez sería. Sí podría hacer esto. Ajá. Ok, ok. No importa la cantidad, bueno, sí es muy pequeña, pero no importa si puede hacer, omitir, por decirlo de alguna manera, 2. Ujú. Ok, ok, ok. No puedo saltarme 2 al mismo tiempo. Ujú. Profe, Sí, señor. tal vez complementando, digamos, la consulta de Luis Carlos, digamos, es que eh, puedo omitir varias celdas, o sea, saltarme varias celdas que igual tengan un contenido ahí, o sea, que no sean arroyo, que sean piedras. Puedo brincarme varias, o sea, en el proceso, pero sí es que es una a la vez, eso sí lo comprendo, pero, o sea, si tienen un contenido, no importa, sí me las puedo saltar una vez, aunque sea. Sí, digamos, las que están en blanco, ustedes están obligados a saltarlas. Porque no Ajá. hay. Pero las que están llenas, usted puede saltar si lo necesita. Ajá, y si requiriera saltar más de una vez, una que tenga contenido, digamos, durante el ciclo, no hay problema que tenga. Si fuera una matriz más grande, digamos, y aquí hay otra, y hay otra aquí, ¿verdad? Y de pronto, no sé, voy para acá. Yo podría, estar aquí, salto, digamos aquí, salto esto. Salto aquí y brinco aquí. Entonces ya salté esta y salté esta, digamos, si fuera el caso. Aunque esa en la que escribió Salto tuviera ahí algún valor. ¿Sí? Ujú. Ah, bueno, está bien. Pero digamos, creo que no sería necesario. Y le voy a explicar por qué. Porque, digamos, el problema es llegar, digamos, aquí a positivo y que esta sea la salida aquí y que fue en positivo, ¿verdad? Entonces, con una que usted quite, ya esto termina en negativo. O sea, piensen como que positivo par y negativo impar, una cosa así. Si yo le quito, si termino en positivo es porque bueno, más bien acá, para terminar en contrario, necesita que la cantidad de celdas que usted salte o las piedras que usa sea par. Como acá usamos 1, 2, 3 y 4. Y esto garantiza que usted va a terminar antes con signo contrario. ¿Cuándo se dan que termina el mismo signo? Cuando la cantidad de celdas es impar, como en el principio, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como es impar, para usted volverla par, lo único que necesita es quitar una. O sea, con una que salte ya. Entonces, yo no creo que necesiten hacer más de un salto de este tipo. O sea, con solo uno que salten ya la cantidad de celdas pasaría de impar a par y ya eso les va a cerrar el circuito bien. ¿Sí me explico? Tampoco Sí, es sí, que... era como pensando en matrices más grandes, tal vez, Sí, la consulta, pero sí está bien.
Pero en matrices más grandes es lo mismo, porque al final de cuentas el circuito terminará bien si el recorrido que usted haga, no importa si son 300, un circuito de 300, que no creo, ¿verdad? Pero si es 300, usted va a llegar bien porque la cantidad de celdas son par. El problema es que tenga 301, entonces va a llegar a impar. Entonces, ¿qué hace? Entonces, escoja la que quiere y se la salta. O sea, pero con una. O sea, no necesita hacer varios saltos. Entonces, tratemos de utilizar los saltos, no así como porque "Ay, me encanta saltar". O sea, me explico, es más, traten de no hacerlo, excepto que sea estrictamente necesario, ¿verdad? Para que, ojalá todas las celdas posibles que usted tome en cuenta en el circuito sean consideradas acá digamos, acá en estas sumas, ¿verdad? Entonces, no porque yo pueda saltar muchas, y lo voy a estar saltando así porque sí. No, usted primero completa el circuito tomando en cuenta todas. Si terminó en positivo, entonces corrija ese signo, ese problema de signo, eliminando una, básicamente, ¿verdad? Pero vean, el asunto de eliminar tampoco es tan así. Perdón. El asunto de eliminar tampoco es tan así, porque digamos, este es aquí el circuito que yo estoy haciendo. Pero yo no puedo decir, voy a saltar esta, ¿verdad? Salto esta, porque no puedo. Porque ya, o sea, ya entonces, ¿cómo llego aquí? O que usted diga, voy a saltar esta, no puede. ¿Por qué? Porque usted pasaría de aquí a aquí y el siguiente movimiento tiene que hacer diagonal. Y esto ya entonces eh, altera una de las restricciones, ¿verdad? Habría una violación a una de las reglas. Entonces, digamos, entre todas las que quedaron aquí, que eran 5, usted tiene que escoger aquella que no haga que eliminarla incumpla alguna norma. Entonces, la única que queda en realidad es esta. Esta es como la candidata única que podría servir. Bueno, creo que estamos ya más o menos claros, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ujú. Ahora sí. Entonces, como vamos a saltar esta, los signos quedan más acá, más y menos. Y hacemos la suma para ver el peso total del circuito. Entonces sería 45 menos 30 más 10 y menos 15. Se suma y esto nos da 10. Y finalmente completamos el último circuito, ¿verdad? Que en este caso, entonces buscamos la celda vacía, que es la celda de V con C. Esa está aquí en color amarillo. Esta la asignamos positivo, ¿verdad? Y vamos haciendo el circuito. Entonces vean acá. Aquí sería para acá, bueno, ahí se puede mover. Yo tal vez se me olvidé decirles. Digamos, si ustedes hubieran hecho el circuito también en esta dirección, les queda igual, ¿verdad? Porque vean, salen de más, sigue menos. Igual le vamos a saltar. Entonces de menos sigue a más y este queda en menos y esta es la celda antes de acá. Entonces al final, esta suma va a dar lo mismo. O sea, independientemente si hago el recorrido de un circuito siguiendo las manecillas del reloj o contrario. Bueno, acá entonces da igual hacerlo hacia acá, saliendo hacia la izquierda o saliendo hacia arriba. Deberíamos crear el mismo circuito. Entonces, vean, aquí, entonces me voy para acá. Luego, ¿qué hago? Bueno, puedo saltar hasta ¿verdad? Me lo brinco porque está vacío y llego al de 50. De 50 puedo pasar acá, no hay problema. Y de acá, como este está vacío, entonces también puedo saltar de aquí a aquí. Y ahí completo mi circuito. Y entonces sería más, menos, está perfecto. Y entonces procedo a la suma. 50, 30, 20, 15. Bueno, 50 menos 30 más 20 menos 15, que es esta suma que está aquí, y eso nos da 25.
Y ahora ya tengo todos los acumulados de cada uno de los circuitos. ¿Alguna pregunta ya para el veredicto final? Listo, entonces ahora, una vez que tenemos todos los circuitos listos, ¿qué hacemos con estas sumas que tenemos acá? Entonces, la decisión es esta. Como ningún circuito dio como resultado un valor negativo, se concluye que esta es la solución óptima. Entonces, para identificar si ya la solución que está aquí es la óptima, todos estos resultados tienen que terminar en positivo. Entonces aquí, vean qué interesante, porque entonces el método de aproximación de Vogel de una vez le llegó a la solución óptima. Entonces aquí casi que el método de cruce del arroyo lo que hizo fue nada más terminar de comprobar que efectivamente era la solución óptima, pero no recomendó ninguna mejora. O sea, al usted obtener resultados positivos en todos estos circuitos, significa que ya está optimizada el problema. Y esa sería la solución óptima. Entonces, conclusiones. Lo que se le va a recomendar a la empresa es que 200 unidades de Guadalajara las lleve a Guadalajara. 250 unidades de Guadalajara las lleve a La Paz o las use para satisfacer la demanda de La Paz. 50 unidades de Monterrey se van a llevar hacia Guadalajara. 250 unidades de Monterrey se llevan a Colonia y las 100 unidades de Villahermosa se van a trasladar a Guadalajara y eso le va a representar a la empresa un costo de $20,000 total de transporte. ¿Claros con esto? Profe, yo tenía una duda, pero era como más antes, que al inicio como ¿De que uno dónde? escogía era fila más columna menos uno o algo así era la fórmula. Ahí. Como que ese sí puede ser como un indicador para ver cuál escoge uno de las del inicio, si la de noroeste o así. No. O siempre va a ser, siempre se va a cumplir en esos métodos. No, es una condición que debe cumplirse antes de aplicar el método de cruce del arroyo. Digamos, yo no puedo empezar método cruce del arroyo si esto no se cumple. No sé exactamente cuál es el papel que juega esto, pero digamos, usando un poco, como dicen, malicia indígena, me imagino que es un valor ya analizado que permite que, por ejemplo, que no ocurra que hayan 3 celdas vacías y que no me permita completar circuitos o hacer saltos o algo así, digamos. Supongo que esto permite un mínimo de celdas vacías como para poder hacer los circuitos y revisar, ¿verdad? Y reasignar para que el método funcione. Pero esto es un comentario personal, no necesariamente lo tengo documentado, pero sí sé que este requisito debe cumplirse en esta matriz de entrada o de asignación original para poderle aplicar el método de cruce del arroyo. Si no, esto ni siquiera lo empiezo. Pero esto no tiene nada que ver con digamos, con estos métodos de acá. Porque ya esta matriz que está aquí, esta matriz ya se trabajó con este método ayer. O sea, si revisa las diapositivas de ayer, la va a encontrar ahí cuando terminamos de aplicar este método. Entonces, lo que hice fue nada más copiarla aquí, porque ese es el punto de partida para el método de cruce del arroyo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo íbamos a saber, digamos, sobre esto para poder escoger alguno de estos 3 métodos? Si esto es una consecuencia, ya cuando la matriz está, como que ya está lista, ¿verdad? Ya fue depurada en alguno de estos 3 procesos. Más o menos, Rodolfo, sí. Sí, sí, no, yo lo que decía era como que con los otros métodos, en teoría, ya debería cumplir esa misma condición, esa de las filas más columnas. Eso sí, porque eso, digamos,
Es necesario antes de aplicar el método del arroyo. De hecho, ahora lo vamos a hacer otra vez, pero trabajando la matriz que surgió de aplicar el método de la esquina noroeste, que fue el primero que trabajamos ayer. Entonces vea que igual se hace la verificación. O sea, y en el que les va a quedar de quiz, tienen que hacer la verificación primero. Ujú. Entonces vean, aquí tenemos igual 3 filas, 3 columnas. Son 6 menos 1, eso nos da 5. Entonces tienen que haber 5 celdas asignadas. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Entonces se cumple el requisito, ¿verdad? Y una vez que el requisito está, entonces procedemos a aplicar el método del cruce del arroyo. ¿Listos para seguir? Bien. Al igual que hicimos con la matriz que salió de aplicar el método de Vogel, ¿verdad? En el caso pasado, lo que vamos a hacer es identificar las celdas que no están asignadas, o sea, las celdas vacías, o sea, estas que tienen este slash. Entonces, una primera celda vacía es esta. Esta vamos a llamarla G con C, que es esta que está aquí. En la segunda fila encontramos esta celda vacía, que esta la vamos a llamar M con G, que es esta que está acá. Y en la última fila tenemos dos celdas vacías. La primera es V con G, que la llamamos acá. Y la última es V con LP, que es esta que está aquí. Por aquí estamos claros, ¿verdad? Entonces recuerden que esta celda donde se da este cruce de esta fila con esta columna es la celda donde inicia cada circuito. Vamos con el primero, de G con C. Entonces, G con C es esta que está en amarillo. Entonces, ahí iniciamos un circuito. Y podemos hacerlo en dirección contraria, a las manecillas del reloj o en dirección de manecillas del reloj. Entonces acá, puedo moverme para acá, ¿verdad? Puedo moverme para acá y puedo moverme para acá y completo el circuito acá. Este es un circuito que quedó así como muy, muy pequeño sin tenerse que desplazar demasiado, ¿verdad? Básicamente son celdas que están contiguas una de la otra. Y entonces, Profe, damos más, menos. Y calculamos ahora el valor del circuito, el acumulado. Entonces aquí sería 60 menos 30 más 50 menos 30. Y esta suma nos da 50. Ujú. ¿Dudas por acá? profe, ¿Sí? uno siempre busca el circuito más pequeño. Sí. Bueno, igual no sé si usted ve otro circuito. Es que no sé si uno pudiera continuar ahí. Para acá. Ajá. ¿Y aquí qué? Uy, sí, es cierto, no se puede saltar dos, no, olvídalo. Pero Ujú. si se pudiera, entonces es el más corto. Digamos. Ujú. Ok. Sí, y lo otro es moverse acá, pero se mueve en diagonal. Entonces, como que no. Ok, ahora sí, vamos con el siguiente. M con G, esta celda es la que está en amarillo. Iniciamos con más y veamos el circuito. Entonces me puedo desplazar aquí hacia la derecha, hacia arriba y hacia la izquierda y ya llego otra vez. O pueden empezar hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda y llegan. Es el mismo circuito al final de cuentas. Em, Ahora alguien puede irse aquí, se va para acá a la derecha, se mueve a la derecha y después llega aquí a 100 y ahí se quedó. Porque ya no hay para dónde agarrar. Entonces, no les va a servir a formar un circuito en esta ruta. Entonces, básicamente el único circuito que les va a funcionar es este. Y revisemos entonces los signos. Más, menos, más, menos. Y calculemos el acumulado. Entonces tenemos 20 menos 10 más 30 menos 50. Y este acumulado nos da menos 10. Ya dio negativo. Eso quiere decir que posiblemente haya que
aplicar otra vez el método. O por lo menos ya sabemos que esta propuesta acá no es la óptima. Ujú. De hecho, no lo es porque no es igual a la que ya obtuvimos, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que uno no sabe, ¿verdad? Que ya conoce el óptimo, ya con este indicador indica que hay que hacer un refinamiento a esta distribución. Muy bien, el siguiente circuito es V con G. Entonces, V con G, sería esta que está en amarillo, y a entonces tenemos que buscarle un circuito. Vean que acá, a ver, el circuito no es aquí, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer movimientos en diagonal. Y entonces el circuito está, voy a poner aquí porque este circuito sí es como un poquito más largo. Los dos extremos de la celda que está en amarillo, están vacías. Entonces hay que hacer saltos necesariamente. Entonces voy a iniciar hacia acá. Tengo que saltar así. Luego de aquí puedo brincar acá. Luego de me paso acá. Pero no puedo hacer esto, ¿verdad? Aquí en diagonal. Esto no. Sino que debo seguir entonces con movimientos hacia arriba, hacia la derecha, a la izquierda o hacia abajo. Entonces no tengo para dónde agarrar, más para acá no puedo, porque está vacía. Entonces, a la izquierda no puedo, entonces subo. Voy arriba, voy a la derecha y luego aquí puedo saltar acá y ya llego. ¿Sí lo ven? Es como un circuito como más largo. Ajá. Sí. Y no se podía como... Ah, bueno, el 60 está vacío. Ok, ok. No, es que no, pensé que ese 60 tenía también ahí un valor. ¿Cuál 60? No, el de la esquina de arriba, ese ya, Ah, sí, está vacío. sí, ya me ubiqué. Sí, Ujú. gracias. Bueno. Entonces, estamos ahí claros con el circuito. Entonces, iniciamos con más, menos, más, menos, más y menos. Igual lo pudieron haber hecho en la otra dirección. Entonces, tendría que saltar acá. De acá me desplazo a la derecha, hacia abajo, a la derecha, hacia abajo, y de aquí puedo saltar acá. Igual tendría las mismas celdas y la misma distribución de signos. Y hacemos los cálculos. Entonces tenemos, aquí empezamos con 15, menos 10, más 30, menos 50, más 30, menos 50, y eso nos da un acumulado de menos 35. Profe, ¿Sí? no sé si ya alguien le preguntó o ya lo dijo, pero ¿qué pasa si partiendo de una misma celda se generan varios circuitos? Se anotan igual y se hace la operación. O no puede pasar eso. Ya hasta el momento no ha pasado. Sí, ya esperemos que no pase, ¿verdad? Y si no, ya podemos averiguar qué pasaría en una situación así, ¿verdad? Pero por lo menos no he leído nada como de qué hacer en caso de que pase. Si no dice nada, quiere decir que entonces da lo mismo cuál circuito usted escoja. O lo otro que puede pasar es que seguramente esa validación que se hace al principio y otras condiciones hacen que uno solo encuentre un circuito, no hayan dos o tres o cuatro, digamos. Es probable. Ok, está Ahora, bien, gracias. sí puede ser, ¿verdad? Puede ser que en una matriz mucho más grande, ya yo pueda hacer circuitos que voy saltando hasta llegar y uno más corto. Entonces yo supongo que en ese caso sería como agarrar el circuito más cercano, ¿verdad? Saliendo y que me permita llegar de manera más rápida. Sí me explico. O sea, imagínese Sí, que usted tenga más celdas acá y acá. Llenamos toda la pantalla de celdas. Entonces usted podría hacer un recorrido acá y vuelve a llegar aquí y salta, llega, hace un circuito, pero es extremadamente largo. Habiendo uno aquí más pequeño, bien, nos quedamos con más pequeño, ¿verdad? sí, el más corto, digamos. Ujú. Ok.
Sí, tal vez como para buscar optimizar o redistribuir, pero así como alrededor de la celda vacía, no irnos tan lejos. Ujú. Posiblemente las otras celdas vacías en otros lados se hará una redistribución entre circuitos que se generen por ahí cercanos, ¿verdad? Y de alguna manera el método poco a poco va llevando a la convergencia con la solución óptima. Bueno, entonces estamos claros con este acá. Pasamos al último circuito que es V con LP, el que está en amarillo. Entonces acá podemos desplazarnos, qué sé yo, hacia arriba, hacia la derecha y hacia abajo y ya llegamos. Entonces tenemos más menos, más menos. Sumamos 45 menos 50 más 30 menos 50 y esto nos da menos 25. Y una vez que tenemos ya todos los totales, escogemos el circuito que haya dado, digamos, un valor negativo más pequeño. Entonces acá tenemos de los 4 circuitos, 3 que dieron negativo. Este dio menos 10, menos 35 y menos 25. Pero entre menos 10, menos 35 y menos 25, el negativo más pequeño es este. O si lo quieren ver en valor absoluto, sería el más grande, ¿verdad? De los resultados en valor absoluto, el mayor. Nos quedamos con ese. Y entonces vamos a escoger esto. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Vamos acá. Entonces, vamos a seleccionar esta, ¿verdad? Y este era el circuito que teníamos acá. Entonces, los pasos que seguimos son estos. Se selecciona el valor más pequeño, ¿verdad? De los acumulados, que en este caso se obtuvo en el tercer circuito y fue 35. Luego, entre las celdas del circuito, o sea, de este circuito 3, que aquí están marcados, ¿verdad? ¿Cuál fue el recorrido? Se toma aquella con el polo negativo más pequeño. Y en este caso fue 100. Aquí tenemos negativo este y negativo este, ¿verdad? Y entonces, vea que ahora, digamos, se toma, esta parte es importante porque es que recuerden que cada celda tiene 2 números. Entonces, el numerito que está en este cuadrito acá en la esquina superior derecha cumple su papel en seleccionar el circuito, ¿verdad? Calculando los acumulados de cada circuito. Pero ya una vez que se selecciona uno de los 4 circuitos, ¿verdad? Ya la siguiente decisión, que es este punto 2, no tiene que ver con los valores de los precios que están aquí en estos cuadritos, sino ya con las cantidades. ¿Por qué? Porque digamos que aquí el circuito lo que nos dijo es cuál es el circuito que deberíamos balancear mejor. Pero el balanceo no modifica los precios, o sea, los precios de mover un producto de Guadalajara a, a La Paz siempre va a ser 30. ¿Qué es lo que yo puedo modificar? Lo que puedo modificar es la cantidad de producto que voy a enviar acá. Entonces, la restricción 1 me dice que está como muy recargado hacia, digamos, hacia una distribución que genera costos más altos para la empresa. Entonces, necesita redistribuirlo. Pero ya entonces esto nada más me indica con cuál circuito yo voy a hacer esa redistribución. Posiblemente, como habían varios negativos, todos los negativos necesitan readecuarse. Pero iniciamos con el que está como peor, como el que acumula, digamos, un costo mucho mayor a la empresa. Y empezamos con ese, ¿verdad? Ahora, al hacer modificaciones en como aquí hay celdas que también pertenecen a otros circuitos, seguro los otros circuitos también se van a modificar un poco, de alguna manera. Pero la idea es empezar modificando aquel que en el movimiento o reajuste que yo haga genere más impacto, digamos, en la matriz y que me aproxime más rápido a la solución. Bueno, entonces acá vamos a escoger este circuito, pero ahora la restricción 2, lo que yo tengo que buscar es dentro de los polos negativos, o sea, este que está en amarillo, este de acá y este de acá, voy a ponerle pluma. Entonces, este monto de acá, este de acá y este de acá, tengo que escoger el más pequeño.
Y entonces en ese caso, el más pequeño es 100, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos con eso? Que ya les vamos a contar. Hasta aquí está claro entonces el trabajo que tenemos que hacer. Recuerden entonces que estos acumulados son con los cuadritos de los precios. Y ahora, la selección del polo negativo más pequeño es basado en las cantidades que están asignadas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ok, bueno, entonces vamos a la siguiente fase para que vean lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es que ok, este 100 que está aquí, ¿verdad? Que fue el más pequeño, va a pasar a ser la cantidad que yo voy a quitarle a cada polo negativo y se las aumento a cada polo positivo. Sería como que este se lo pasa a este se lo pasa a este otro y este le pasa a este otro. Una cosa así. Los 100. Pero una forma más fácil de entender es cada polo negativo se resta en 100 y cada polo positivo se aumenta en 100. Y veamos el efecto. Por ejemplo, acá, vean, recuerden, aquí era 100, entonces se quitaron esos 100, ahora queda vacía, ¿verdad? Y aquí este era 150, ¿lo ven? Entonces ahora pasa a 250. Este polo era negativo, entonces se le tuvo que restar 100. Vean, aquí eran 150, ahora pasa a 50. Este polo es positivo, era 100. Al sumarle 100 pasa a 200. Este polo era negativo, 400. Hay que restarle 100, entonces pasaría a 300. Y este que estaba aquí vacío, se le asignan 100 y entonces quedan 100, porque no tenía nada, ¿verdad? Y ahora esta es mi nueva matriz. Claros aquí en la asignación. Otra cosa que quiero que vean es esto. Vea. Aquí al principio. No, esto no lo tenía aquí. Perdón que me vaya para atrás. Ayer cuando hicimos el de la esquina noroeste, hicimos, esta fue la matriz con la que empezamos ahorita y sacamos el costo total y nos dio 24,000, ¿verdad? Ahora vean el costo, recuerden este número, 24,000. Ahora vean el costo, ya una vez aplicándole una iteración del método del cruce del arroyo. Entonces nos queda así el costo, 20,500. Entonces pasamos de 24,000 a 20,500. Con solo que movimos esos 100, ¿verdad? En cada una de estas celdas, a unos se les quitó 100, a otros se les aumentó. Entonces con esa nueva redistribución logramos ahorrar como $3,500 a la empresa. Pero aún así, el óptimo creo que eran 20,000, si no me equivoco, que ya lo conocíamos, que fue este caso de de acá, que lo hicimos cuando utilizamos el de aproximación de Vogel, dio 20,000. Entonces quiere decir que ya estamos cerca, pero todavía no lo hemos terminado de optimizar. Ahora, esto no lo puede hacer uno regularmente en la vida real, digamos. Esto estar comparando porque usted no sabría cuál es el óptimo. Digamos, aquí yo lo que sí sabría es que lo mejoré. Pero ahora tengo que volver a hacer otra validación para ver si puedo mejorar, si hay que hacerle otro reajuste o no. ¿Y qué sería ese reajuste que hay que hacer? Lo que hay que hacer ahora es volverle a aplicar el método del cruce del arroyo, pero ahora la matriz que voy a trabajar es esta. Entonces, volvemos a iniciar el proceso, identificando ahora las celdas vacías, generando los circuitos, calculando los pesos de los circuitos y revisar si aún quedan celdas negativas o no.
Muy bien, entonces empezamos. Aquí las celdas vacías son esta, que es G con C. Esta de acá, que es M con G. Esta de acá, que es V con LP. Y esta última ahora que nos quedó vacía, que es V con C. Y vamos con el primer circuito, con de G con C. Empezamos en positivo. Luego nos movemos hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha. Y tenemos un circuito acá. Y entonces hacemos la suma de los pesos acá. Entonces tenemos 60 menos 30 más 50 menos 30 y eso nos da 50. Vamos con el siguiente circuito, M con G. Esa celda está aquí, M con G. Y el circuito lo podemos hacer aquí hacia arriba, hacia la derecha y hacia abajo y ya llegamos. Más menos. Entonces cumple todas las condiciones. Y hacemos el cálculo del peso del circuito. Entonces tenemos 20 acá, menos 10, más 30, menos 50. Y eso nos da menos 10. Al darnos negativo significa que posiblemente hay que hacer una reasignación. Pero no sabemos sobre cuál circuito lo tenemos que hacer. Hay que calcularlos todos. Primero, vamos a ver el siguiente. V con LP, que sería este que está en amarillo. Y entonces acá, vean, volvemos a tener una situación en las que para completar el circuito hay una cantidad impar de celdas en las que podríamos saltar. Y al ser impar, hace que terminemos antes de llegar en mismo signo. Entonces vamos a tener que saltar alguno. Vean, pero aquí sería más, menos, más, menos, más. Entonces no nos serviría terminar aquí en más. Entonces vamos a saltar este acá y pasamos de una vez de la celda original, pasamos acá con menos, con más, con menos y llegamos. Completamos el circuito. Y en este caso entonces sumamos 45, restamos 30, sumamos 10 y restamos 15. Y eso nos da un acumulado de 5. Y vamos con el último circuito, que es VC, que es este que está aquí. Y completamos el circuito, entonces sería, desplazamos hacia arriba, hacia la derecha. Vamos a tener que desplazarnos otra vez hacia arriba, porque aquí no hay para dónde moverse. Otra vez hacia la derecha, saltamos esta vacía, caemos aquí en esta de 100, y aquí podemos saltar y cerramos el circuito. Más, menos, más, menos, más, menos, se cumplen todas las condiciones, y sumamos los pesos. Ahora sí. Tenemos 50 menos 30 más 50 menos 30 más 10 menos 15 y esto nos da 35 positivo. Entonces, de los 4 circuitos que tenemos, solo uno nos dio negativo y entonces vamos a trabajar sobre ese haciendo una reasignación. Entonces, en la siguiente lámina nos vamos a olvidar de los demás circuitos y nos concentramos en este para saber cómo tenemos que redistribuir los productos que se están enviando. Entonces, en el circuito, el circuito 2 está conformado por estas 4 casillas de acá. Entonces, de esas, recuerden que es de las que son negativas, que tienen polo negativo, o sea, esta y esta, escogemos la que tenga menor cantidad. Y la que tiene menor cantidad es esta, que es 50. Entonces, lo que vamos a hacer es que a todas las negativas les quitamos 50 y a las positivas les sumamos 50. Para tener una asignación de esta forma. Aquí tenemos 50, al quitarle nos quedan 0. Aquí tenemos 200, como es positiva se le suma 50, 250. Aquí tenemos 300, como es negativo se le restan 50, 250. Y aquí es positivo, no tiene nada, le agregamos 50, entonces nos queda en 50. Y esa es la nueva reasignación. Sacamos el costo total y ahora sí cierran 20,000. Y si comparan esta con la solución óptima que utilizamos cuando aplicamos Cruce del Arroyo con Vogel, se dan cuenta que es la misma matriz. Ahora, en un caso normal, que yo no supiera cuál es la solución, ¿alguien sabría cómo saber, o sea, qué hay que hacer ahora, digamos, cuando llega uno a este punto, para saber si se sigue o no se sigue? Eso era lo que le iba a preguntar, pero
Será como hacerlo otra vez para ver si hay algún circuito o en la suma de esos que es negativo. Ajá, o sea, me jugó sucio, Rodolfo. Y me devuelve la misma pregunta. Ujú. Sí, básicamente vuelvo a hacer lo mismo. O sea, se supone que aquí llegamos a 20,000, pero yo no sabría si esto se puede optimizar más o no. Cuando habíamos dicho que, por ejemplo, acá, ¿cómo supimos que esta no había nada que hacerle y ya estaba optimizada? Porque estos resultados dan positivo, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que ustedes tendrían que hacer acá es tomar esta matriz, ¿verdad? Bueno, esta, hacia cómo está quedando, y ahora volver a buscar las celdas vacías, establecer los circuitos y volver a sacar los pesos de cada circuito. Y lo que va a pasar es que todos van a dar positivo. Y entonces ahí indica que ya termina el proceso de optimización. Sí, ya le respondí, Rodolfo. Sí, gracias. Sí, o sea, lo que hay que hacer es volver a llegar a algo así. Pero lo que se va a encontrar es que todos van a quedar positivos. De hecho, como esta matriz es esta misma, esta que se utilizó con Vogel, les va a quedar igual a esto. O sea, si siquiera lo intentan en casa, se deberían llegar a esto mismo. Y todos los valores son positivos, entonces, listo, terminó. Terminó el método de cruce del arroyo y entonces ya concluimos que la solución a la que llegamos sí es la óptima. Y entonces volvemos a concluir lo mismo, 250 unidades de Guadalajara a Guadalajara, 250 unidades de Guadalajara a La Paz, 50 unidades se van a llevar de Monterrey a Guadalajara, 250 unidades de Monterrey se trasladan a Colonia y las 100 unidades de Villahermosa se van a llevar a Guadalajara para un costo total de transporte de $20,000. Muy bien. Preguntas. Bueno, esto aparentemente también se puede resolver con Solver y con R. Entonces, la otra semana les contamos cómo lo podríamos hacer con ayuda de software también. Entonces, posiblemente vamos a trabajar el mismo problema, pero lo vamos a resolver también con tecnología para que ustedes vean cómo sería. Y esto es lo que quedaría como quiz. Entonces, quería pedirles si tal vez lo pueden entregar cuando tengan gusto entre miércoles o jueves de la otra semana. Básicamente, entonces, es hacer esas validaciones y se pueden guiar con lo que hicimos en los otros métodos. Lo que está cambiando aquí, básicamente, es la matriz de entrada, ¿verdad? Esta, bueno, esto hay que eliminarla acá. Esto no lo van a ocupar, estas penalizaciones. Básicamente, lo que ustedes ocupan es... Ah, no, pero es que yo les copié otra matriz que no era. No, estas se las voy a quitar. Tengo que trasladarles acá la que se obtuvo ayer en el costo mínimo. Entonces, ya se las paso acá para que ustedes se guíen con esa. Entonces, lo que cambia la matriz de entrada, pero lo que quiero es que practiquen aplicando el método de cruce del arroyo ya con una matriz base. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta final? Profe, igual sería como lo hicimos el otro, que era en las tablas en compu y eso. ¿Cómo? Hacerlo así como en compu. Sí, en Word o en Excel, igual, Sí, no en papel, digamos. yo sé que es mucha alcahuetería, ¿verdad? También, pero bueno, no importa. Yo ya invertí el trabajo haciendo todas estas tablas. Si quieren, les puedo pasar un documento en Word que tenga la tabla. Y ustedes nada más la copian y la pegan las veces que necesiten y van ajustando los números y va haciendo los cambios, digamos, para que no se les complique mucho. Luego esas tablillas parecen sencillas, pero llevan mucho rato. No sé si alguien maneja mejor técnicas de hacer tablas, pero por ejemplo aquí esto en realidad es un cuadriculado, son 4 celdas
y combinando celdas acá, combinando celdas por acá, ocultando bordes y demás para que más o menos vaya tomando la forma. Entonces, lleva su rato hacerlo, es medio enredado. Entonces, ya que están hechas, y como van a ser un problema que no cambian tamaño, sino que es básicamente es la misma matriz, se las voy a pasar en Word en blanco y ustedes las completan, ¿de acuerdo? Y van agregando con las diferentes fases, le hacen nada más los ajustes a la tabla para que no gasten mucho tiempo en la tabla nada más, sino meramente en el procedimiento. ¿De acuerdo? Sí, está bien, gracias. Bueno.